Ok, bienvenidos a esta actividad de la carrera de especialización en evaluación de contaminación ambiental y su riesgo toxicológico. Es un posgrado que hace unos cuantos años tiene el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, hoy inserto en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de nuestra universidad. Como bien dice el nombre del posgrado, nuestro interés principal es justamente el de la evaluación de las consecuencias tóxicas que tiene la contaminación del ambiente por distintas causas. En el día de hoy lo que vamos a analizar es algo que es muy importante, particularmente en el ambiente urbano, aunque no está estrictamente limitado a lo urbano, y que surgió como una propuesta de uno de nuestros docentes, Ángel, que va a seguir luego exponiendo sobre el tema, que nos pareció muy interesante como para darle forma en una actividad que trascendiera el contexto del programa de la carrera y se abriera un poco más a la comunidad. ¿Por qué? Porque de algún modo nos afecta a todos como problema esto de la contaminación derivada de la basura. En parte cuando la basura se quema, aunque no necesariamente por esa razón la basura contamine. Entonces lo que voy a hacer es compartirles una presentación donde vamos a desarrollar algunos conceptos. Si especialmente las personas que están a distancia, si tienen alguna dificultad para ver las diapositivas o su movimiento, por favor, nos lo hacen notar. Le dimos el nombre de la basura del fuego. ¿Por qué? Porque es la contaminación que genera el fuego producido en basurales. El tema es así. ¿Por qué nos preocupó la contaminación derivada de los fuegos, de los incendios que se pueden desatar en basurales? No porque los basurales en sí no sean fuente de contaminación sin la necesidad de un incendio, sino que en estas circunstancias, sea cuando la basura, cuando la materia que constituye la basura combustiona, genera una variedad de sustancias químicas de reconocida toxicidad, ¿sí? Que no están comúnmente en la basura que no combustiona. Las fotos que ustedes están viendo en pantalla corresponden a un evento sucedido acá, en el partido de San Martín, en el predio del SEAMSE, en una planta que lo que hace es el acopio con fines de reciclado de neumáticos usados, ¿sí? O esencialmente es un tipo de basura específica que tiene unas particularidades al respecto del problema que nos atañe. La contaminación del aire en general, de la atmósfera a nivel troposférico, es una de las causas principales de mortalidad en todo el mundo. Eso está reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde hace unos cuantos años. O sea, hay toda una monografía de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que epidemiológicamente eh, ha recogido evidencia consistente en vincular cosas que están en un aire contaminado con patologías, esencialmente el cáncer, aunque no son las únicas patologías que se vinculen con la contaminación del aire. Esa contaminación del aire se puede dar en cualquier contexto de la atmósfera, pero en particular es mucho más intensa en los ambientes urbanos, simplemente porque la carga de materiales contaminantes es más común en lugares donde hay más población, donde hay más industrias, etc. Dentro de esos ámbitos, las personas más desfavorecidas socioeconómicamente de una comunidad tienden a estar no solo más expuestas, sino también a ser más vulnerables. O sea, hay una cuestión de una exposición preferencial y de consecuencias preferenciales para las poblaciones vulnerables. Tiene que ver con muchas razones. Por ejemplo, en países asiáticos tenemos el problema de la necesidad de calefaccionar o cocinar con combustibles fósiles, con madera, y eso genera una contaminación, no solamente en el aire en general de esas comunidades, sino también puertas adentro, por darles un ejemplo.
Por supuesto, la quema de basura por falta de un sistema de recolección y de gestión de residuos apropiados, por el hecho de estar en lugares que tienen menor valor económico en los terrenos y por eso se suele destinar a volcaderos de basura, a depósitos de materiales peligrosos, a la cercanía de una fuente de agua contaminada, etcétera. O sea, todos escenarios que creo que nosotros nos podemos imaginar fácilmente en Argentina y, por supuesto, en nuestro territorio cercano. Pero es un problema mundial, eso es lo importante, o sea, no es un problema exclusivo de la Argentina. O sea, hay relevamientos a nivel mundial a través de imágenes satelitales donde se ven determinados tipos de contaminantes localizados preferentemente en zonas para las cuales los datos sociodemográficos muestran una alta vulnerabilidad. Y eso hace entonces que las comunidades más pobres, más desfavorecidas, estén desprotegidas preferencialmente frente a este cuadro tóxico. O sea que esa carga de contaminación no se está repartiendo, distribuyendo equitativamente en una sociedad. Esto también fue reconocido desde hace muchos años en países donde se supone que la legislación, el control de la contaminación lleva muchos años por delante que el nuestro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, pero donde desde hace 20 años la Asociación Americana, estadounidense para investigaciones en problemas respiratorios, la American Lung Association, reconoce que en una población, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, hay minorías normalmente segregadas racialmente, étnicamente, pero también económicamente, que están más expuestas a las consecuencias de estos problemas. Esas razones, como les dije hace un rato, pueden ser de distinto tipo y obviamente vinculadas a distintas geografías, a distintas realidades sociales. Pasando más a los incendios en los basurales, que es el tema que nos va a preocupar hoy, debe tenerse en cuenta que no son algo infrecuente, son algo corriente, por supuesto habrá de mayor o menor magnitud, y eso trasciende a el estatus socioeconómico del país donde ocurran. Aunque, por supuesto, las estadísticas muestran que sean más frecuentes otra vez en países con un PBI más chico, países más pobres, países en vías de desarrollo. Eso otra vez obedece a que la gestión de la basura es muy distinta en países centrales que en países periféricos. Pero eso no quita de que no haya reportes publicados de eventos importantes en países europeos. Por ejemplo, esas fotos que estamos mirando ahí corresponden a un evento, yo diría que casi catastrófico en España en el año 2016, donde un depósito de neumáticos usados, parecido a lo que yo les reportaba recién del SEAMSE, pero muchísimo más grande, estuvo ardiendo durante semanas, ¿sí? Porque por una característica particular de los neumáticos, si bien son una materia orgánica que no combustiona fácilmente, una vez que se inicia el incendio es muy difícil de apagar, ¿sí? Por la cantidad, la relación de materia orgánica respecto del oxígeno hace que no se pueda apagar fácil. Y por otro lado, justamente por la misma razón, por la mala relación que hay de comburente a combustible, la combustión nunca es completa, o sea, nunca se termina en dióxido de carbono y agua, sino que se forman productos intermedios que constituyen esos humos espesos que se ven para este tipo de incendios. Esos humos contienen sustancias que son conocidas por otros escenarios que no son el incendio de basurales, como que son muy tóxicas, ¿sí? Incluso algunas mutagénicas, carcinogénicas, que producen daños irreversibles en la salud. Estamos refiriéndonos, por ejemplo, a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Son una familia de compuestos derivados
del petróleo, si estamos hablando de la industria petroquímica, pero que también se pueden formar en cualquier combustión de materia orgánica que no sea completa. Y eso tiene que ver con que sus estructuras químicas son muy estables a temperaturas altas. Por eso, en contextos de incendios, son las sustancias que quedan. Las otras se destruyen, se convierten en gases, en dióxido de carbono. Estos persisten. Muchos de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos son conocidos tóxicos humanos y de otros organismos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo los modifica, los metaboliza en moléculas que son muy reactivas hacia, por ejemplo, el material genético. Por eso muchos de ellos son carcinógenos. Además de estos hidrocarburos policíclicos, en el contexto de un basural suele haber, además de materia orgánica, otras sustancias que pueden aportar otros átomos, como el cloro, por ejemplo, que en el contexto de la combustión generan nuevas sustancias tóxicas como las dioxinas. Quizás hayan escuchado mencionarlas por las guerras de Vietnam. Las dioxinas, nuevamente, son compuestos muy estables en temperaturas altas, son compuestos que persisten muchísimo en el ambiente, justamente por la misma razón, porque no son degradables biológicamente ni siquiera por la luz del sol, y por eso, al persistir en ese ambiente, tienen la posibilidad de ir acumulándose dentro de los seres vivos, ¿sí? Simplemente porque son muy solubles en nuestros lípidos, en nuestras grasas. Entonces se van acumulando y tardan años en poder eliminarse del cuerpo. Bueno, las dioxinas son productos de combustión de la basura. ¿Mm? También sustancias volátiles, llamadas por sus siglas en inglés VOX, o sea, compuestos orgánicos volátiles, de una variedad muy grande de composición química, muchísimas de ellas conocidas tóxicas también, y que se generan muchas veces por la descomposición, no necesariamente por el incendio, pero sí seguramente en un incendio, otra vez desde la materia orgánica, como los plásticos, por ejemplo. Los humos suponen material particulado, ¿sí? O sea, son pequeñas suspensiones de partículas muy chiquititas que tienen mayor o menor dificultad para sedimentar en el suelo, con lo cual tenemos la oportunidad de respirarlas y muchas de esas partículas también causan problemas en el sistema respiratorio. Esencialmente porque según su tamaño tienen la posibilidad de acumularse en nuestros pulmones. Nuestros pulmones no tienen la facilidad para eliminarlas en un tiempo razonable y esas partículas por sí mismas o porque llevan consigo a estas sustancias como los policíclicos, como las dioxinas, metales, etcétera, terminan produciendo toxicidad dentro de nuestro sistema respiratorio. Y también metales, muchos metales presentes en los productos industriales son conocidos tóxicos. En la basura, particularmente si no es adecuadamente tratada, muchos productos que contienen metales tóxicos son volcados indiscriminadamente junto con los residuos domiciliarios. En los incendios, muchos de esos metales pasan a formar parte de material particulado que podemos respirar, que pueden permear al suelo, que pueden llevar a fuentes de agua que luego se puedan usar para consumo. Algunos de esos metales son particularmente tóxicos. Es conocido el caso en la cuenca Matanza-Riachuelo del plomo que proviene de las escorias de fundición, por ejemplo. En el caso de las cubiertas, el zinc que está formando parte de la estructura metálica de las cubiertas, etc. Lo importante es que en ese contexto de quema de muchos residuos que se manejan mal en los basurales, esas cosas pasan a la atmósfera o pasan a los otros compartimentos con los cuales el ser humano está en contacto. ¿Qué hace la legislación al respecto? La legislación al respecto hace distintas cosas. Hace, por ejemplo, normas para obligar a que los residuos sean dispuestos adecuadamente minimizando la posibilidad de contacto
con los compartimentos agua, suelo y aire, ¿sí? El SEAMSE es un ejemplo. Por supuesto que no es perfecto, por supuesto que obliga a un control y auditoría para que las cosas se hagan según esa legislación, pero independientemente de ese contexto, en un país como el nuestro, nosotros tenemos también basurales muchísimo más pequeños que están en las ciudades del interior, que están dentro del AMBA, lejos del SEAMSE, donde obviamente los controles, los procedimientos para el tratamiento de esos residuos son mucho menos estrictos que lo que puede ser en un contexto regulado. La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en el año 2019 redactó un informe bastante completo haciendo un inventario de los llamados basurales a cielo abierto, ¿sí? Que no tienen ningún control, ni para lo que va permeando hacia el suelo, ni para lo que puede ir volando y saliéndose de ese predio hacia afuera. La Defensoría del Pueblo de la Nación, también en el año 2023, probablemente este caso lo hayan escuchado en las noticias porque es de una magnitud mucho mayor, también hizo todo un análisis sobre el problema del basural de Luján. El basural de Luján tuvo un proyecto financiado internacionalmente para poder darle una solución definitiva, que fue demorado progresivamente, no sé en qué estado está hoy, por razones judiciales, por razones de conflictos de intereses. ¿Qué quise decir con este ejemplo? Que aún reconociéndose el problema, que aún tomándose medidas concretas como el buscar financiamiento para resolverlo, las cosas no necesariamente se resuelven. O sea, pueden demorar años y donde se sigue contaminando. La Universidad de San Martín en particular le destinó bastante interés al tema de los basurales, al tema de los incendios, al tema de toda la problemática social asociada, simplemente porque está inserta en un territorio donde también está el SEAMSE. Dentro de poco va a salir un libro, ya vamos por el volumen 3, que se llama ¿En qué conurbano queremos vivir? Ese libro es de acceso gratuito, donde hemos escrito con Ángel y con Martín un capítulo justamente destinado a este problema de la basura y de otros tipos de contaminaciones que se dan en zonas vulnerables del conurbano. ¿Y cuál es la cara social de este problema? El hecho de que las cosas no se tiran en un basurero y ahí quedan. El problema es que alrededor del basural se genera toda una actividad que en palabras elegantes se puede llamar economía circular, pero en mi opinión dista bastante de eso, que tiene como propósito dar sustento a través esencialmente del reciclaje de lo que se pueda reciclar, de subsistencia a un montón de gente, que generalmente vive en las cercanías, por razones obvias. Esa actividad supone para esas personas un riesgo muy grande de enfermedades, no solamente toxicológicas, por supuesto, pueden ser enfermedades infecciosas, la exposición muchísimo más alta a todos esos tóxicos que se pueden generar a partir del quemado de la basura, simplemente porque están en contacto todos los días, en franjas horarias muy grandes, porque viven arriba de esa basura reciclándola. Los invito a ver videos sobre el basural de Luján, a leer bibliografía de la revista Anfibia al respecto, que es muy ilustrativa para mostrarnos todo este aspecto de la problemática socioeconómica alrededor de los basurales. ¿Por qué lo menciono acá? Simplemente porque cuando nosotros pensemos en soluciones, esas soluciones deben contemplar corregir este problema también, ¿sí? Si no es algo que se va a repetir. Para ir terminando, mencionarles que ese interés de nuestra universidad por el tema de la basura, no solamente la de SEAMSE, pero esencialmente la de SEAMSE vecino, se traduce en la formación de recursos humanos en distintas carreras,
en distintas escuelas, no solamente la de hábitat y sostenibilidad, para que los profesionales que se forman en la ONSAM tengan esa motivación a tratar de resolver problemas desde lo que aprenden, desde lo que saben. Y así es que tenemos, por ejemplo, en las dos primeras trabajos, recibidos en la licenciatura en sociología, que se ocuparon de analizar la problemática que se deriva justamente de vivir de la basura, o nuestra carrera en el 3A de ingeniería ambiental, donde nuestros chicos ingenieros ambientales hacen su proyecto integrador final justamente proponiendo soluciones. ¿Mm? O sea, cuando uno analiza un problema, de paso puede darle pie a proponer una solución. La solución obviamente va a escapar al ingeniero ambiental porque tiene un cariz político, tiene un cariz económico, presupuestario, etcétera. Pero el técnico lo que hace es proponer algo, ¿sí? Y ahí tienen, por ejemplo, gestión de residuos sólidos en las islas del Delta, para las villas de emergencia, en la ciudad de Tandil, simplemente porque el alumno venía de ahí, en la cuenca Matanza-Riachuelo, o incluso residuos específicos generados por actividades específicas, como por ejemplo el mercado central. Eh, con esto yo quiero cerrar la presentación. Va a consistir de una serie de exposiciones que van a mirar el problema desde distintas caras, ¿sí? Desde la cara de las personas que sufren el problema, desde la cara de los aspectos regulatorios, y por supuesto de salud. Con esto doy por terminada mi exposición.